Bien. Ah, bueno, pues buenas noches, gracias al Eterno. Estamos nuevamente aquí compartiendo una secuencia de clases. Hemos estado dando la clase del aceite de la Santa Unción como uno de los recursos éticos para hacer el oficio. Entonces hoy vamos a ver esta clase aquí en la Escuela Apostólica Profética Cima de Águilas. Qué gusto verles. Bueno, el tema que viene es que después que nosotros conocemos la unción, cómo se hace el aceite, su elaboración, tenemos que conocer eh, algo muy importante, Amén. Que es cuidar la unción. La unción ya vimos que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordamos que el Señor Jesús, cuando estuvo en la sinagoga de Nazaret, en su aldea natal, por eso su nombre era Jesús de Nazaret, se le dio a leer el libro de Isaías, abriendo el pergamino, el rollo, empezó él a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Y luego dice, ¿para qué lo ungió el Señor? Para dar buenas nuevas a los pobres, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, para aperturar cárceles espirituales, para proclamar el año, dice Isaías, el año de venganza del Señor. ¿Sobre quién se va a vengar el Señor? Sobre Satanás. Y toda esa unción que tiene el Señor nos las otorga a nosotros, según la carta de Juan. Recuerdan que dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo. Y la unción es estar con Él, es la investidura que el bendito nos da por gracia, es un favor de Dios. Se nos pega el aroma de Él cuando estamos con Él. Se nos pega su perfume si estamos con Él. Si no, estamos lejos de Él, pues apenas sí percibimos esa unción. Pero si estamos con Él, el ungido nos unge, nos pone las manos, etcétera, ¿verdad? Omar, ¿quieres comentar algo sobre la unción? Y hay que recordar que viene también de la palabra untar. Y siempre quiero recordar esto, ¿no? Que cuando yo le pongo mantequilla a un pan, ya no me lo puedo sacar. Y qué interesante es un ungido. Es una persona que se pegotea con Dios, se pega con Dios y lo tiene así pegado. Hay personas que van caminando y se le nota el que está pegoteado con Dios, está unido con Dios. Esa es la verdadera unción, ¿no? Esa es la verdadera unción, estar unido a Jesucristo. Él recibió su unción varias veces, o sea, yo creo que estando en el huerto de Getsemani, fue precisamente al lugar del el olivar, ¿verdad? Para Amén. recibir esa unción. En las clases pasadas, aquí en las diapositivas vemos cómo se elabora el aceite de la Santa Unción. Amén. Eh, bueno, aquí está cuando se hace, pero ahora el asunto es cuidar la unción. Ok, ya Amén. tenemos algo del Señor. Ya nos ungió el Santo, como dice la carta de Juan, mas vosotros tenéis la unción del Santo. Así lo dice, textual. Tenéis la unción del Santo. Cuando tú recibiste al Señor, el Espíritu Santo ungió tu vida y empiezas a andar en novedad de vida. Y cada vez que estamos cerca de Él, recibimos algo de unción. Pero hay que cuidarla. ¿Estás de acuerdo, Mar? Amén. Y muy interesante porque a veces
creemos, bueno, ya está, ya tengo la unción, ya está, pero no voy a hacer más nada. Fui a predicar a tal lado, el Señor me usó, ya hice tal cosa, el Señor lo... No, no, no. Es todos los días renovarse. Hay un símbolo muy importante que lo vamos a ir viendo ahora, que tiene que ver todas las mañanas se ponía el aceite, todas las mañanas se ponía el aceite en el candelero, absolutamente todas las mañanas. Y eso tiene mucho que ver. Ahora vamos a ver cuatro cosas. Yo le agregaría, después vas a ver que le vamos a agregar una quinta. Vamos a agregar esas cuatro cosas que suceden. Y yo creo que hay una quinta. También, tras el uso, se gasta. O sea, vamos a ver ahora. Se evapora, se escurre, se vuelve viscoso, etcétera, etcétera. Pero también se consume. Cuando tú la usas, se consume. A la noche se prendía la lámpara y ¿qué sucedía? Se consumía. Y la unción no está para tenerla de adorno, está para usarla, para que se consuma y volverla a renovar, y volverla a renovar. Eso es muy importante. Pero ahora vamos a ver por qué tenemos que cuidarla, que esto es lo fundamental. En el libro que trabajas, es muy interesante cómo explicas por qué se evapora, por qué se... Ahora lo vamos a ver. ¿Amén? No nos vamos a Gracias, adelantar. sí, lo vamos a ver. No vamos a ver. Cuidar la unción, vamos a hacer algunas observaciones respecto a las cualidades y características del aceite, ¿verdad? Esto nos puede Amén. ayudar a comprender y mejorar el obrar del Espíritu Santo. Y cuando digo del aceite, pues bueno, ahí pueden entrar muchas clases de aceite que les pasa más o menos lo mismo. Por ejemplo, ¿quién no conoce el aceite Menen para ponerle en las pompis a los bebés cuando les cambies el paneal? ¿Quién no conoce el aceite Mobil Oil que se le pone a los autos? Las amas de casa, ¿cómo no van a conocer el aceite de cocina? Pero bueno, vamos a hablar del aceite en sí. El aceite tiene 5 cosas, de acuerdo a lo que nos dice el profeta, pero vamos a ver algunas de estas cualidades, características. Uno, se evapora, se Amén. escurre, se vuelve viscoso, se añeja y se pudre. Hermana, hermano, tú no puedes vivir de la unción de ayer. Si ayer recibiste una unción en tu iglesia por el tremendo mensaje del hermano pastor, o que estuviste de rodillas con el grupo de oración, o en tu casa leyendo la Biblia, recibiste la unción, no puedes vivir de la unción de ayer. La unción fresca se gana. ¿Trabajando en dónde? En los olivares del Señor. A ver, todo el grupo, escúcheme con mucha atención, por favor. Ustedes van a repetir una frase que les voy a dar. ¿Estamos de acuerdo? Allá en casita. Amén. Diga usted, el profeta El El profeta profeta El me, profeta me está llevando me me está está llevando llevando a los olivares del Señor. a a los 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 olvidados olivos del olivares del Señor. Señor. de Dios. Amén. 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 Por eso debes dar atención diaria a la oración y al estudio bíblico para cuidar la unción. Vamos a ver algunas cosas, ¿no? Amén. Ahí encontramos unas fotos de alguien que está recibiendo un ungimiento, pero todo aceite se evapora. Si tú dejas la tapa del aceite de cocina abierta, se va a evaporar. Te vas a dar cuenta a los 3 días que le falta tantito. Si dejas la lata del aceite de el motor de tu automóvil abierta, también se evapora. Y el aceite de la Santa Unción que tengo yo aquí, tengo aquí un frasco. Si yo dejo el frasco abierto y se me olvida y lo dejo así, se evapora. El aceite se evapora
y si no se le reemplaza regularmente, desaparece. Yo tengo ahí unos frascos que en algún momento les faltaba la tapa, y cuando veo ya está nada más un filito abajo, desaparece. Puede comprobarse esto en un día cualquiera en lo espiritual, en lo material. Echen un poco de aceite dentro de un recipiente, déjenlo un tiempo prolongado sin utilizarlo y van a ver cómo al cabo del tiempo ha evaporado una porción. Se evapora, por lo tanto, en la unción debes permitir que constantemente fluya sobre tu vida espiritual. ¿Cómo se hace esto? Por medio de la oración al Señor, Amén. de una íntima comunión con Dios. Hablo de comunión personal, ¿eh? No de ir al templo 1 o 2 veces por semana y a ver qué pasa, sino tener la lectura de la palabra de Dios. Y como ya dije, sobre todo tiempo, pasar un tiempo con el ungido Yeshua, Amén. es Amén. decir, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Tú tienes que recordar que la unción va a permanecer en tu vida si tú continúas caminando y hablando con el Señor. Cuando pases largos tiempos en su presencia, en amor, en adoración, como aquella dama, ¿no? María escogió la buena parte, ¿no? Vas a comprobar que ese rico aceite del Espíritu Santo va a recorrer tu vida refrescando y renovando tu propio espíritu. ¿Qué nos dice el profeta Omar, por favor? Los dejo un momentito con Omar. Un momentito, ¿no? Amén. Amén. Qué cuidado que tenemos que tener de esto. La evaporación nos demuestra a nosotros la falta de cuidado de algo que es tan santo, algo que tenemos que tener que protegerlo. Yo recién estaba viendo aquí en casa, Pues sí. aquí en el lugar, en su casa, en la casa de ustedes, es un oratorio, y mi esposa compró un aceite que le da olor, aroma. Ya tiene un mes y estoy viendo que se está terminando. Está abierto, está provocando un aroma en el lugar, pero se va. Entonces nosotros debemos renovar todo esto. La evaporación tiene mucho que ver con el uso que nosotros hacemos del aceite. Si nosotros la unción la usamos, trabajamos, oramos, se desgasta. Y no sirve la unción de ayer. Muchos le dirán al Señor, yo tengo aceite, hay que recordar aquellas vírgenes, ¿no? Que de repente no tenían. Todos los días a la mañana, todos los días a la mañana, el sacerdote cargaba, todos los días, cargaba el candelero. Todos los días. Y eso simboliza nuestras oraciones. Las oraciones, todos los días, a la mañana tenemos que tener un trato con Dios, orar, leer nuestra palabra, la palabra. Si el Señor viene durante el día y no tuvimos esto, nos va a faltar aceite. Va a pasar como esas vírgenes que le faltó aceite. Eso simboliza literalmente que un día se vaya, se evapore. Y también por el uso, ¿no? Nosotros tenemos que usar esa unción. Amén. Amén, amén, amén. Gracias. Bueno, otra cosa que sucede, que el aceite se escurre. Amén. Se escurre, tienes que retenerlo. Tú eres un templo del Espíritu Santo. Y lo que aprendas del Señor, de su sabiduría, de sus enseñanzas, el aceite, miras, si yo agarro ¿qué te gusta? Una aguja y le hago un hoyito chiquitito, aquí, chiquitito, microscópico, ¡ping! Y lo dejo ahí, se escurre por el pequeño orificio, por microscópico que sea el hueco. Entonces, si llega a haber una puerta abierta, una impureza,
a algo que no le agrada a Dios, esos huecos van a hacer que al principio no se nota, pero sutilmente se puede ir. Por ejemplo, la amargura. Si tú retienes la La amargura, amargura. Amén. la falta de perdón, casi no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces te has encontrado que gente con unción va perdiendo aceite abundantemente por esos huecos? El hueco de la lástima propia, ¿no? El Ay, hueco ay, de ay. la autoconmiseración, miren. Ahí están ungiendo a Emita, a Javier de Regil. Pero, ¿qué nos dice Omar? Bueno, hay que recordar que cuando en el Antiguo Testamento se nos hablaba de una circuncisión, que era cortar un pedazo porque si no se pudre todo el hombre. Y lo mismo pasa con nuestro corazón. Si no cortamos un pedacito del corazón, se pudre todo. Es ahí donde nosotros perdemos la unción. Una persona que tiene un problema en su corazón, un dolor, una angustia, una tristeza no curada, es en vano que le tiremos aceite, se va a escapar. Es en vano la unción del Espíritu Santo, no va a llegar, no va a estar, se va a escapar. Por eso se habla tanto en el Nuevo Testamento de la circuncisión del corazón, de cortar ese pedacito que puede podrir todo, ese pedacito pequeño que tiene un agujero que nos Bien, hace filtrar te ves toda la bien, unción. Amén. Una pareces amargura, una... una tristeza, algo fuerte que verdaderamente nos haga que la unción sobre nosotros se pierda, se escurra, se vaya de nuestra vida. Sí, sí, es algo increíble, ¿verdad? Que podemos perder la unción, Dios nos libre. Bueno, otra de las cosas que sucede, Sí, se vuelve viscoso. Dios mío, El aceite Señor. de ayer se vuelve viscoso. Es una verdad que solo el aceite fresco tiene la debida densidad o el espesor. Yo no sé, los que tienen un auto han visto que dice, bueno, ¿de qué viscosidad lo quiere? SAE 20, SAE 40, SAE 50. SAE en las latas de aceite es la viscosidad. ¿No se han dado cuenta que hay aceites que son más escurridizos, no? Ese espesor se llama viscosidad. Entonces, esa viscosidad al aceite le hace resistir el calor o la presión del motor o la fricción, la tensión. Mira, les voy a dar una receta a todas las señoras que andan ahí gastando un chorro de dinero en sus cremas y en los aceites que se ponen para estar tan guapas, tan lindas, para que se les quiten las arruguitas y todo eso. Usen aceite de oliva en el rostro. Póngase aceitito así. Se lava la cara, se pone un poquito en la noche y al otro día, ¡guau! Si es casada, su marido le va a decir, preciosa, ¿verdad? Sí. Bueno, son tips, ¿no? De los beneficios del aceite de oliva. Estoy diciendo el aceite de oliva, no el de la Santa Unción, ¿eh? La diferencia. Eh, pero entonces, la viscosidad del aceite puede cambiar, ¿no? Por la cantidad de kilómetros. O sea, ustedes vean, por ejemplo, hablando de los coches, ¿no? Se le saca la bayoneta para ver qué densidad, si está quemado, si no. No sé si entienden esta ilustración, es una parábola, ¿no? De que el aceite pierde su viscosidad, ¿no? Al mismo tiempo, eh, cuando está uno en el calor de la guerra espiritual, los que están en el calor del pastorado, trabajando con gente de día y noche, con los niños, la preocupación y que tengo que hacer el mensaje y 3 veces, ¿no? Ay, Dios mío, imagínate cuántos domingos tiene un año. Pues si eres pastor, te debes de chutar unos 53 o 52 mensajes de poder
y aparte los del día de la oración entre semana. Dígamelo a mí. Yo trabajé 35 años al frente de iglesias y tenía que tener el aceite fresco. Y la Amén. verdad a veces no estaba tan fresco. Amén. Entonces, esa viscosidad elimina mucho, ¿no? Por eso debes dar atención diaria en la oración, diaria al estudio bíblico. Date un tiempo, un tiempecito. Ok, es que tienes niños, es que tienes el negocio, es que tienes el trabajo, tienes las 8 horas que tienes que ir a la fábrica, a la empresa, más 2 horas de transporte, 10 horas. ¿Cuándo vas a estudiar? Bueno, pues cómprate unos audífonos y ponte el ¿cómo se llama? El YouTube, eh, la Biblia, audio, y vas a ver qué bonito es, ¿no? Es la única manera de desarrollar tu espesor, tu fortaleza espiritual. Amén. Es que podemos servir a Dios sin Dios. ¿Qué es eso? Ya lo hacemos como autómatas, trabajamos, vamos, hacemos algo, se pierde esa viscosidad. En el año 2019 me acosté en 68 almohadas. Estuve en distintos lugares. ¿Qué manera de moverme? Predicar 3 veces por día, 4 veces por día. Y un día me di cuenta que el aceite estaba viscoso, que no aceitaba bien, que la unción no era la buena. Tenía que detenerme cada tanto y darme cuenta que aunque le servíamos a Dios, a veces lo hacíamos sin Dios. Por eso se necesita ese hecho que aunque seamos profetas, siervos de Dios, grandes predicadores, nos creemos, cuidado, cuidado. Aún nosotros necesitamos la Biblia todos los días, orar todos los días, no porque estás sirviendo, te creas de que no se está gastando el aceite o la viscosidad está, no aceita bien, no funcionan las cosas bien y uno se da cuenta. Fue en el año 2019 donde me di cuenta que cambiando de almohadas, 68, me di cuenta una mañana, le digo, Señor, estoy Dios mío. sirviendo sin ti, estoy sirviendo sin ti. No me estaba dando cuenta. ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo? O sea, no funcionaba. Había algo que no carburaba bien. ¿Eh? La viscosidad te hace carburar bien, ¿me entienden? O sea, había algo que estaba trabado. Había que trabajar. Podemos servir a Dios sin Dios. Cuidado con esto. Cuidado, mucho cuidado con esto. Oremos tener a Dios y un ministerio viscoso. Ay, no, Dios mío. Ay, 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 Por ay, ay. eso, hermanos, como bien dice el profeta Omar, yo no me imagino 68 almohadas al año. Padre Santo, Dios mío. No, sí, cuando estabas allá que en Venezuela y que fuiste a Brasil y que fuiste a Argentina, Dios mío. Y ahí tenía una anécdota divertida. Vamos a poner un punto ahí, porque yo por el ataque de la presión tengo que levantarme, o sea, tomar una pastilla, tomar pastilla. La cuestión es levantarte de dónde quedaban los baños, hermano. Y me acuerdo el día que escuché esa voz dulce que me dijo, si estamos en casa, mi amor. Y ahí es donde uno se da cuenta que está perdido, que no todo está claro. Hay que tener claro, no podemos servir si no hay claridad. Para eso está la unción, para tener esa unción del Espíritu. Se había puesto viscosa la cosa. Y a veces cuando está viscoso no vemos bien el fondo, no vemos bien las cosas. Lo viscoso no te hace ver bien las cosas. ¿Me entiendes también? Y eso es muy importante. Muy Muy, muy importante. importante. Y ya que está viscoso, el siguiente paso es que se añeja Ay, ay, y ay. se pudre. ¿Has comido chimichurri con aceite añejo? Es horrible. Es horrible. O alguien ha guisado unos huevitos estrellados y le pone un aceite que tuvo de otra comida que hizo. Vamos, hizo unos tacos dorados, ¿no? Y guardó el aceite y dice, lo voy a usar para mañana. Pues no, ya va a estar añejo. Mira, yo hice este libro en 2011.
Lo he actualizado 4 veces, 3 o 4 veces. Esta versión que tengo es la 2022, la guerra espiritual del príncipe de paz. Si ustedes vieran los tiempos de oración, de estudio, de meditación que estoy tomando para sacar la nueva versión 2024, porque ayer ya pasó, dice el canto, ayer ya pasó, te necesito. Amén. Amén. Y entonces tuve que actualizar este manual y porque sé que la unción se añeja, la unción se puede podrir, Amén. ¿no? La fragancia espiritual está asociada al pueblo de Dios, ¿no? Si las vidas nuestras están llenas de aceite fresco del Espíritu, podemos detectar esa fragancia. Amén. Y Podemos, qué triste es cuando tú sirves con alguien y me ha pasado un precioso siervo de Dios que predicaba su pasado, sus viejas unciones. Y me daba pena porque no se daba cuenta que podía tener una nueva. Vivía de su pasado, de esas viejas unciones. Y no se veía una fresca unción. Él vivía todo ese pasado, esos milagros. Y era un gran, vamos a decir, vamos a poner una palabra, un gran milagrero era, pero del pasado. Se había olvidado, se quedó conectado allá y se olvidó que podía tener una fresca unción. La persona que quiero mucho, que amo mucho, que estoy orando mucho por él, porque vivir de la unción del pasado es una tristeza. Es tan lindo vivir con la fresca unción todos los días, sabiendo que cada día son nuevas sus misericordias. Y lo mismo, cada día es nueva esa unción. Yo oro hoy, yo me meto con el Señor y me preparo para grandes cosas de hoy. Cada día son nuevas sus misericordias. Cada día está esa fresca unción de Él para nosotros. Amén. sí, sí, no podemos vivir con la unción de ayer. La No, unción fresca se gana trabajando en los olivares del Señor. Bueno, pues no. bueno, no sé si voy a dejar de compartir un momentito para entrar en un momento de diálogo con el querido grupo. Ok. Bueno, el caso es que yo iba a comentar y ahorita vamos a ver que los niveles de unción. Hay 3 niveles de unción o 3 funciones del creyente, ¿eh? Del creyente. Hay 3 funciones. Quiero que entiendan, estás en una escuela profética, tengo que decir esto. Pero ¿qué creen? Estaba yo preparando las diapositivas y ¡zas! Que se me atraviesa un tema que está medio mencionado en el libro, pero no está en la diapositiva. Y ya lo preparé. A ver, rápidamente. ¿Cómo ungir su casa? Este es otro tema, ¿eh? Amén, ¿Cómo amén. ungir su casa, no? Bueno, rápidamente, el Señor nos ha dado un arma de guerra poderosa con el uso del aceite de la unción y de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y no Amén. solamente la podemos usar para ungir a los enfermos o para estar ungiendo objetos. Recuerdan que algo que hacía el sacerdocio era tomar algunos objetos y declararlos santos, o algunos lugares declarar santo, o establecer algunos ministerios ungiendo a la persona. Esas son las 3 funciones del aceite de la santa unción. Bueno, yo aprendí esto y fíjense que he tenido la gracia de Dios en mi vida que aquí en la casa de ustedes, ¿han oído de una doctora que se llama Rebecca Brown? Una señora que escribió unos libros extraordinariamente de liberación. Pues por la gracia de Dios un día vino a visitarme aquí en la casa. Y estuvimos comiendo juntos allá en la mesa del comedor. Y vino, estaba recién casada con su esposo, un judío que se llama Daniel Yoder. Que se había casado y vino a dar unas conferencias a Puebla, al Centro de Fe, Esperanza y Amor.
Y el pastor Hugo me llamó y me dijo, oye, ¿pudieses recibir a Rebeca para que pase a tu casa y ahí coma y descanse antes de ir a dar su conferencia? Y yo dije, pues vale, ¿cómo no? Pues acababa yo de leer su libro, Cristo vino a liberar a los cautivos, y pues, estaba yo impactado. Entonces Rebecca Brown fue la primera persona que me dijo cómo usar el aceite de unción para ungir la casa. Como dice ahí está Rebeca Milne, está cuando está dando una conferencia y es una doctora, pero esta Rebeca se metió por la gracia de Dios, como Dios tiene varios ministerios, se metió para liberar a los cautivos del diablo, o sea, ella fue usada para liberar del satanismo a varias personas, ¿no? Del satanismo, o sea, que son palabras mayores, es un choque de unciones, ¿no? Y entonces Rebeca nos dice, bueno, hay que ungir la casa, y aquí está una diapositiva que dice, vean, dice que Dios le mostró a él, ella dice que estaba orando y le dijo, Señor, en el Antiguo Testamento, en el pasado, pues le ponían sangre de un cordero a la casa para que no entrara el ángel destructor allá en Egipto, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer hoy con nuestras casas? Y entonces dice que el Espíritu le dijo a ella, este es algo de una revelación de ella. Le dijo, bueno, pues usa el aceite de la unción. Y entonces al meditar, dice que ella tomó aceite en ese entonces de oliva, empezó a ungir su casa, y a santificarla y a decir, Señor, pues tenía unos ataques de demonios espantosos porque tenía ahí ¿cómo se llama? De anfitriona a una bruja que se llamaba Elaine. Y entonces, ahí están unos libros que ella escribió, cómo llegar a ser una vasija para honra. Ella, Rebecca Brown, me dijo, este es mi mejor libro. Si alguien quiere comprar un buen libro, este es el mejor, porque los otros dos sí están muy fuertes, muy tremendos, pero yo me equivoqué en algunas cosas. En ese momento no estaba madura. Ella me dijo así, ¿eh? Y Vasija para honrar es un librazo para mí. Y luego, ya con su recién esposo, hizo este libro Maldiciones sin quebrantar. Y fue en ese entonces, estoy hablando de hace 20 años, pues fue un parteaguas, ¿no? En el medio evangélico. Entonces dice que ella recibió del Señor que tenía que tomar aceite y ungir su casa. Él le dijo que también ungiera a sus hijos, que aún a sus mascotas, ¿no? Yo dije, ¿cómo? Entonces dice, es que, mira, yo estaba bajo un ataque y el ángel de la muerte era un espíritu muy fuerte que venía y el ángel no necesitaba una puerta para poder entrar, podía atravesar directamente en la pared. Y dice, y en esos días teníamos puertas, ventanas, conductos de aire, chimeneas, todo. Y después de mucho orar, dice que tomó aceite, el que tenía en la mano, tenía ahí tantito aceite de oliva de la cocina, y lo puso un poco en los postes, en los dinteles, en cada ventana, y fue hablando en voz alta, proclamando el nombre del Señor, ungiendo su casa. Y dice que luego se paró en el centro de la casa y en el nombre de Jesús mandó con autoridad que todo espíritu maligno saliera de esa casa y nunca regresara jamás. Y entonces, y luego dice que selló. Dijo, sella, Señor, esta casa, y dice que vino un cambio inmediato, que vino paz, tranquilidad, que no tenían, y desde entonces dice, mantengo mi casa ungida de vez en cuando, sellada, ¿no? Y bueno, pues esto es. Entonces, ella, ahí en el libro más o menos explico un poquito cómo ungir la casa, están los versículos bíblicos, sí, todo un poco de aceite, sin manchar, dejar los manchones. Una vez le dije a los de la iglesia, hay que ungir la iglesia porque está bien pesado el ambiente aquí en la Cocota, ¿no? Imagínense, junto al mercado teníamos a 20 metros un gran centro espiritista, a 30 metros de la iglesia,
uno de los centros espiritistas más fuertes de Puebla, y vamos a ungir, y entonces, y agarraron los hermanos, y me dejaron, haga usted de cuenta, en papel tapiz, así todo, toda, toda la pared. Ahorita Omar tiene una palabra preciosa que me comentó acerca de la lepra, ¿no? Que, bueno, luego lo comentas. Amén, amén. Y entonces, dejaron todas las paredes llenas de manitas, ¿no? Entonces, dijo esta señora que en el nombre de Jesús ató al diablo, a los espíritus, ordenó que quitaran sus manos de la cocina, de la sala, de los gatos, de los niños y de todos, y los sacó en el nombre de Jesús. Entonces, ella tomó textual, ¿no? Que Dios nos da potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, nada nos dañará. Entonces, si ustedes quieren ungir su casa, ungir su sitio de trabajo, está bien. Ahora, si son muy católicos, díganle al padrecito de la parroquia que vaya y les eche agua bendita, Perfecto. y pues ya. Hay dos indicaciones muy interesantes, bueno, hay más en la Biblia, pero una Adelante, es estoy bromeando, ¿eh? cuando, cuando venía el juicio sobre la humanidad, Dios le dijo a Noé, y me harás un arca, y harás un arca de madera de golfer, y la calafatearás por dentro y por fuera. O sea, para que no entre la muerte, para que calafateala. O sea, le vas a meter brea, o sea, la vas a ungir, la vas a preparar. El calafate resbala, o sea, la vas a preparar. O sea, por dentro, que no entre. Primero preocúpate por el adentro. No le dijo que lo haga por afuera. Lo tremendo, que no se calafatea un arca por dentro, se hace por afuera. ¿Por qué Dios hizo esto? O sea, cuida tu casa, cuida tu hogar. Es lo mismo que cuando Éxodo 12, ¿no es cierto? La Pascua. Y Dios le dijo de que en los dinteles ponga la sangre del cordero, los corderos para que no entre la muerte, para que no entre la muerte. Pero dijo que esto era, guardarás esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. O sea, no dijo en Bien. aquel momento, es para siempre. Eso está, para el que quiere tomarlo, está en Éxodo 12, desde el versículo 22 al 24, y en el versículo 24 dice que es para siempre, para que no entre la muerte a nuestra casa. O sea, este símbolo del aceite es muy importante. Es como cuando tú lo haces, piensa que estás poniendo la sangre del cordero aplicada y ahí no va a pasar más la muerte. Pero qué bien, en el libro tú explicas que primero lo que hizo es echar lo que hay adentro de casa. Afuera, vamos para afuera. Ahora no va a entrar más nada. Amén. Y eso es muy importante hacerlo en esa dimensión. Recuerden, es para siempre. Así dice la palabra. O sea, no era para aquel tiempo, porque algunos hasta discuten si podemos decir la sangre de cordero en los dinteles. Y aquí que te dice que es para siempre. O sea, que no hay discusión de esto. Amén. Eso es lo que decíamos hoy cuando hablábamos, que hay personas que conocen mucho de letra, pero no tienen unción. Y hay muchos grandes maestros de la palabra, pero que se olvidan de esto sencillo, pero tan importante, que es que la unción nos cuida, nos protege. La unción no permite que la muerte nos toque. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios guarde la casa de todos mis hermanos. Recuerdo que una vez fuimos a casa de Ale Russell y ungimos toda la casa, mi esposa y yo y ella y el cuarto de sus hijas y todo eso, ¿no? ¿Vale? Y se ungió la casa, está bien. Bueno, vamos a ver ahora el otro tema, las tres unciones del creyente, ¿verdad? ¿Cuántos son creyentes aquí en este grupo? ¿Cuántos han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, su Señor soberano, ¿verdad? Yo quiero saber cuántos de aquí han creído
y entregado. Amén, Ahora, amén, amén. pues la Biblia habla de Amén, que amén. el Señor ponía unción y había tres unciones muy parecidas en similitud con el templo de Dios, que es el tabernáculo, tenía tres sitios. Sería largo hablar de esto, es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Otro día hablamos, pero ahí estaba la gloria del Señor. Pero hay tres unciones del creyente: la unción del leproso, luego la unción del sacerdote y luego la unción regia, ¿sí? Maravilloso. Entonces, así como poco a poco el sacerdote iba entrando cada vez más profundamente desde el atrio hasta el lugar santísimo, así es más o menos el símil, la similitud de la unción, ¿verdad? Es un tema que hay que ver, ¿no? Entonces, la Biblia habla que había una unción, la del leproso, cuando es curado de su enfermedad. Luego, otra unción, la de la consagración de los sacerdotes, cuando el sacerdote empezaba a oficiar el oficio sacerdotal. Y otra unción que se le ponía solo a los reyes para que tuvieran gobernabilidad. Bueno, en sentido espiritual, un creyente que va en proceso de santificación, porque la santificación es un proceso, no se da de la noche a la mañana, no es así como ¡pac! Ya, no, es un proceso que el alma se va acercando cada vez más a Dios y va recibiendo más y más unción, va recibiendo más y más revelación, ¿no? Al paso de estar con Cristo, al paso del tiempo, y va recibiendo más autoridad, ¿no? Entonces, de esta manera, este concepto nos muestra, pues también estas tres áreas del tabernáculo en similitud con las tres unciones, pero hoy no nos vamos a detener mucho en el tabernáculo, en el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Vamos a ver las unciones. Pasamos a ver la primera unción, que era la unción del leproso. El leproso es una persona contaminada, contagiosa, sucia, infectada, que así llegamos a Cristo, como Amén. leprosos llenos de pecado, de inmundicia, de suciedad. Nos manchamos, perdone usted la expresión, de la caca del mundo. Nos manchamos de suciedad espiritual, veníamos mal, apestosos, malolientes, y Jesús nos tocó. Amén. Y cuando En el Jesús, capítulo 8 de Mateo sucede algo maravilloso. Llega este leproso. A veces tenemos que cuestionarnos si es el bacilo de Hansen o no. O sea, el bacilo de Hansen es la lepra como la conocemos como tal. Sin embargo, Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 14, habla de una lepra que no siempre es el bacilo de Hansen, tiene que ver con la inmundicia, a tal punto que el leproso debía gritar, debía tener un cartel y debía decir leproso, inmundo, inmundo debía decir. no, Y perdón, ese, perdón, Omar, sí, andaban con una campanita como un sí, cencerro que traían las vacas, les sí. obligaba a tener una campanita y andar gritando, leproso, leproso. ¿Y te imaginas Yo, los niños cuando... según algunos, yo estaba escuchando que algunos gritaban inmundo, no leproso, inmundo, inmundo. Esa eras tú, ese era yo, hermano. Y me imagino que cuando el Señor extiende la mano, capítulo 8 ahí de Mateo, deben haber gritado algunos apóstoles, no, un leproso no se toca. No, 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 ¿cómo lo vas a tocar? No se toca. Y si nosotros estamos escuchando esta charla, esta conferencia, esta enseñanza, es porque nos tocó. O sea, no sé si me están entendiendo. El ungido, a ver, vamos a entender la unción del leproso. El ungido me tocó.
el ungido me ungió, si no, no estaríamos aquí. Si el ungido nunca me hubiera tocado, nosotros nunca hubiéramos abandonado la lepra. Porque el capítulo 14, 13 y 14 de Levítico no solo habla del bacilo de Hansen, habla de la inmundicia. Una pared no puede tener lepra, una pared no puede tener. Sin embargo, aparece las casas que tenían lepra, o sea, estaban inmundas, tenían tanta enfermedad que había que tirar abajo eso, ya no se podía. Y había gente que ya está tan inmunda que lo único que puede curarte es tocarte el ungido. Si él no te toca, yo me imagino el impulso de los apóstoles, porque sabían que según Levítico 14 no se debe tocar un leproso. Y en el caso de tocarlo, hay que irse 40 días fuera de la ciudad, así dice. Y si ustedes recuerdan, el Señor Jesús, después de haberlo tocado, se fue al desierto. O sea, él mismo cargó la inmundicia y se fue 40 días afuera al desierto. O sea, él cumplió con lo que tenía que hacer. Y me imagino los apóstoles, algunos diciendo, no, no lo vayas a tocar. Y Judas diciendo, apuesto a que no lo toca, a ver quién da más. Y Tomás, debe haber Apuestas. dicho, Tomás, mientras él estiraba la mano, Tomás dijo, no, no lo va a tocar. Y Pedro gritando, no, no lo toca. Y Juan y Santiago diciendo, le mandamos fuego, Señor. Yo me imagino la mente, y esa es la mente, perdón, esa es la mente de las distintas personas que dirán, ¿será que algún día lo tocó? Sí, si no nos hubiera tocado, no estaríamos aquí. Si el ungido no nos hubiera preparado, no estaría acá. Entiendas, por favor, si no entiendes esta unción, no podemos pasar a las otras. Claro, Es tan claro, importante, muy bien dicho. tan importante. Esta es la unción de la que ha hecho que nosotros ahora tengamos dos líneas, justos y santos, Sí. justificados y santificados, gracias a que Él un día nos tocó. Oh, yo creo que Mm. aquí más de uno que no tiene el micrófono prendido debe estar gritando, gloria a Dios, gloria a Gloria a Dios. Dios, gloria a Dios. Me tocó, Gracias, Amén, Jesús. amén. me tocó, gloria a Dios. Me ha tocado Llorar. Cristo el Señor. ¿Te imaginas? Ahí en Mateo 8 dice que vino un leproso, se postró ante él. Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser Señor. limpio. Pero dice al instante su lepra desapareció, ¿no? Oh, Señor. Hablaba el profeta del bacilo de Hansen. La lepra siempre es un prototipo del pecado. ¿Se acuerdan de María la chismosa de Moisés? ¿No? Cómo quedó leprosa y el campamento se tuvo de detener por las habladurías de esta mujer, ¿no? Entonces, la lepra es símbolo del pecado y la lepra tiene un bacilo, es un bacilo, el bacilo de Hansen. Mira, cuando les pega la lepra en la mano, en la nariz o en los oídos, se les cae la carne. Pero uno de los síntomas es muy parecido al pecado, los hace insensibles. Un leproso puede meter la mano así en el fuego de la estufa, así, ¿eh? Y se chamusca la mano y no siente, porque se le acabó la sensibilidad. Así es el pecado y también es contagioso, ¿eh? Es bien contagioso. Júntate con santos y serás santo. Júntate con leprosos, serás leproso. Júntate con pecadores y vas a pecar. Ahora, la unción del leproso, ¿se acuerdan cuando Jesús recibe también a 10 leprosos, ¿no? Llegan Amén. 10 y la orden que él les da dice, vayan con el sacerdote y preséntense para que según la instrucción de Moisés los examine. Y se fueron en el camino y todos sanaron, pero nada más uno regresó.
Ahora, cuando iban con el sacerdote iba a hacer tres cosas. Bueno, iba a tomar un palomino, un palomito, le cortaba lo degollaba y tomaba la sangre y le decía al leproso, primero lo examinaba, ¿no? Ya que lo veía, y tomaba la sangre del palomo y se la ponía en el oído y decía ahí alguna oración a Dios. Y luego le decía, a ver, leproso, extiende tu mano. Y le extendía la mano y tomaba la sangre, y le untaba el dedo pulgar. Cada cosa tiene un simbolismo. En Amén. la oreja significa el oír. Claro. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. La mano significa las manos limpias sin pecado. Y luego le decía, a ver, leproso, quítate el calcetín y la sandalia. Y le tomaba el dedo gordo del pie y le ungía con sangre del palomito. Entonces, eso significa el caminar cristiano donde va. Entonces, ya que estaba ungido con la sangre, y ya que estaba sequecita la sangre, que simboliza también la sangre de Cristo en tu oír, la sangre de Cristo en tus manos limpias sin pecado, y los dedos, el dedo del pie que significa caminar con Cristo Jesús. Entonces, ya que está con eso, ahora tomaba aceite y sobre la sangre ya sequecita, ahí les ponía el aceite, primero en la oreja. Y eso nos pasa a los que fuimos leprosos. Amén. Tuvimos que oír la palabra de Dios y penetró hasta dentro del corazón. Las manos, como decía el apóstol Pablo, el que robaba no robe más, sino trabaje para ayudar al que no tiene. Y luego empezamos a caminar con Cristo, pero después de la sangre, el aceite, también el aceite en la mano y el aceite encima, ¿no? Esto es muy, muy importante. Y entonces ya le decía, ya, estás limpio, ya, váyase a trabajar, quítenle el cencerro que andaba gritando inmundo, inmundo, ¿verdad? Porque ya había estado con el sacerdocio, ¿vale? Pasamos a la Amén. siguiente unción. No sé si quieres comentar algo y pasamos a la otra. Que el que veía esto es el que tiene la siguiente unción. Fíjense esto. El que tenía la inteligencia, la sabiduría, el que tenía la sensibilidad de saber si el leproso ya estaba curado, ya estaba sano, tenía la unción que vamos a hablar ahora. La siguiente unción te hace discernir si alguien ha dejado de ser leproso o no. Fíjense qué importante es la siguiente Importante. unción. Qué importante. Por eso me gusta escuchar a Omar y la enseñanza que ahí vamos, ¿no? La unción sacerdotal, ahí va. El sacerdote era el que daba el diagnóstico si ya estaba limpio o no. El sacerdote representa al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Eso es la función sacerdotal, representar al pueblo. Recuerden que el Señor en su gracia nos hizo reyes y sacerdotes. En su bondad nos dijo, mas vosotros sois real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para que anunciéis las virtudes de Cristo, ¿no? Ahora, las responsabilidades del sacerdote, pues era ungido, pero desde que era ungido tenía que tener ya unas responsabilidades, o sea, era el que compartía la palabra de Dios. No cualquiera compartía la palabra de Dios, o sacerdote o profeta, punto. Y el sacerdote compartía la enseñanza de la palabra de Dios, hacía la ejecución del ritual, a ver,
traigan palominos, una ofrenda de paz, la ofrenda de plata, traigan una vaca alazana, según, o sea, hay 13 clases de ofrendas en la Biblia. Y entonces él hacía la ejecución del ritual, era el que consagraba, era el que estaba en comunicación con la deidad, ¿no? Era el que estaba con el Señor y tenía que darle al pueblo, ¿verdad? Y esa unción sacerdotal, cuando tú la empiezas a tener, te va a capacitar para ministrar al Señor, incluyendo ganar almas para Cristo, hacer discípulos para el Señor Jesús y todos los servicios en la casa de Dios, cada vez más especializados, cada vez más amplios. Recuerden que Él desea que tengamos el poder de reyes y la pureza de los sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Entonces, la unción sacerdotal demanda santidad del sacerdote. O sea, el sacerdote no puede andar con medias tintas, debe estar apartado para el servicio del Señor en el santuario, porque va a comunicar lo que Dios dice, va a representar al pueblo. Por eso la santidad es muy importante. Por eso en su mitra, en la cabeza tenía grabada santidad a Yahvé. Las ollas de la casa del Señor, los tazones, todo lo que hacía el sacerdocio, ¿no? Entonces ya la persona que sirve en la casa del Señor ha de ser santo. No puedes meter a cualquier hijo de vecina que nada más anda ahí jugando. No, no, tiene que ser el hombre de Dios, la mujer de Dios. Por eso era ungida, la unción sacerdotal. El profeta Moisés toma el aceite y dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, ¿no? ¿Sale? Amén. Entonces ya el sacerdocio ya también decía, bueno, era el que aplicaba la unción a los leprosos. La última unción es Pasar, Adelante, Omar, perdón, perdón. pasar del atrio al lugar santo necesitaba un hombre que mataba al animal por él, o sea, moría un animal por él. Esto simboliza justamente matar todo lo animal de uno, la santidad de uno, se limpiaban, y eso representa la limpieza, la pureza, y recién podían entrar a trabajar en las cosas santas. Dejaban el atrio, acordémonos el paso que habíamos dejado, dejamos el atrio, dejamos todo eso que es inmundo, impuro, y ahora limpio nos presentamos. Pero cuidado, queremos entrar ante la presencia. Y para entrar en la presencia necesitamos la última unción, una unción perfecta. Amén. Esta es tremenda. La unción del rey. La unción del rey era dada a uno entre, ¿qué te gusta? Uno entre 1000, uno entre 1,000,000. No, es ya en la forma de monarquía de Israel, el rey va a representar el representante del Estado de parte de Dios, porque recuerden que no era como ahora con partidos políticos, que a ver quién gana y que yo le voy al Colorado y yo le voy al verde y yo le voy al... No, 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 no. En ese entonces era una teocracia, Dios está dirigiendo todo. Y el rey tiene un papel, sí, político, un papel guerrero, siempre en una relación con Jehová. El rey es el que reparte los territorios, las tierras, el que recibe los tributos, está autorizado por Dios para recibir, para tener ejército, para dirigir la nación. Entonces era una autoridad
un dominio conferido, era la unción regia y tenía que ser sumamente obediente. Los reyes que fueron obedientes a Jehová se les recuerda con admiración, con a Joás, ¿no? A David, ¿no? Pero los reyes que desobedecieron, se les recuerda con repudio. Ahí tienen a Acab, ¿no? ¿Quién no sabe lo que hacía Acab con la viña de Nabot, ¿no? Era un usurpador, un tranza, ¿no? Entonces, bueno, ya en el camino de Dios, la unción regia debe ser nuestro anhelo. Señor, que pueda yo servirte más, que pueda, pues no quedarme nada más como sacerdote, sino dame la capacidad de servirte más y más y más. La unción regia es la más difícil de recibir porque proviene totalmente de la gracia de Dios, no tanto de la gracia de la iglesia, ¿no? La unción del leproso viene de aceptar a Jesús. Es Claro. el pecador que acepta a Cristo y necesita limpieza. La unción sacerdotal viene de tener comunión con el Señor Jesús y servirle. Pero ya la unción regia viene de obedecer al Señor Jesús completa y absolutamente es como un representante en la tierra, ¿no? Del Señor, ¿verdad? Entonces, hay niveles de unción, ¿no? Amén. Sí, ahí se me ocurrió, ay, perdónme un poco de locura, se me ocurrió poner algunas fotos que tenía por ahí y la foto anterior, esa es cuando me están dando mi título de doctor en teología, ¿verdad? Ese día fue muy bonito porque mi esposa dijo, voy a hacer unos misiotitos y voy a invitar a los hermanos. Bueno, estuvo muy bien. Mi Rosy siempre tan linda. Y entonces me dieron mi certificado y me dieron ahí, se siente bien bonito. Un aplauso. Me tuve que echar unos 40 libros de este fajo y sacarlos. Y cuando puse mi tesis, yo dije, no, me la van a votar estos, pues si son bien conservadores, ¿no? Es un seminario Christocentric University for the Nations. Pero yo dije, yo me aviento, voy a hacer mi tesis de cómo establecer una escuela de profetas. Y entonces que les presento la tesis para hacer escuelas de profetas. ¿Y qué creen, man? Que me la aprueban y todavía el counselor, el consejero mayor, me dijo, queremos que usted nos ayude a dar la escuela profética, me quieren mandar a Toluca, allá. Le dije, ay hermano, me la pone difícil estar dando clases ahí en Toluca, ir y venir. Y entonces, pero para mí la satisfacción es que sí la aprobaron. Una tesis así. Gloria a Dios. Entonces, ahí tengo si ustedes ven ahí está ese azulito es el certificado de doctorado en teología. Pero ¿saben por qué lo hice? Para mí todo eso es basura. Ahora sí que como dice Pablo, estamos aquí de paso, ahí se va a quedar y ya, ¿no? Pero lo hice porque yo quería dos cosas. Una, demostrarle a mi esposa, a mis hijas que sí se puede, que a mi edad todavía podía yo demostrar que sí podía estudiar. Y dos, porque luego ya ves, Omar, cómo son luego los hermanos pastores. ¿Y usted quién es? ¿Y usted Sí, quién es? Bueno, tú porque eres extranjero, nadie es profeta en su propia tierra. Y por eso, además estás rubio, estás güerito, no, ¿no? pero a veces le preguntan. Sí, preguntan. Sí, ¿No? preguntan. Pero sí, entonces yo dije, bueno, para callar bocas de leones, porque luego hay unos hermanitos que hay. ¿Qué estudio tiene mi hermano? ¿Dónde fue? ¿Qué escuela tiene mi hermano? Tiene su cobertura, te dicen, ¿no? Con su cobertura. ¿Cuántos miembros tiene su iglesia? Como si el Sí, número de claro. miembros
fuera no, no. La unción se gana estando con Jesucristo. Ahí se me ocurrió poner esta foto de dos hombres que he conocido, que he estado con ellos, que son hombres ungidos, reconocidos pues en la tierra, ¿no? Por ejemplo, está Morris Cerulo, y ¿cuántos saben que poner un satélite alrededor de la tierra del mundo cuesta trabajo, dinero y esfuerzo? Pues fue el primer hombre que puso un satélite allá rumbo entre la luna y la tierra para transmitir canales cristianos. Señor Jesús. Y se lo han comido que porque pedía ofrenda. Pues sí, pedía ofrenda porque pues, poner un satélite no es nada más ya, ¿no? De milagro, ¿no? Es un hombre de mucho trabajo. Yo vi muchos milagros con este hombre. Y ahí está con uno de sus discípulos, mi amigo Ronnie Chávez, un profeta latinoamericano con mucha unción, con mucha sabiduría. Pero la verdad es que son hombres como usted y como yo. No podemos ganarnos la unción por nuestro propio esfuerzo, ¿no? Dios es grande en gracia, misericordia, Él da la unción a quien quiere, como quiere y a la hora que quiere, y puede levantar a unas mujeres extraordinarias y no nada más varones, ¿no? Pero vamos rápidamente, ay, Amén, todavía, amén. ya nos dieron las 10 y vamos con la Sí, vida de David. Nos vamos rápido, tienen un poquito de tiempo. Alguien diga amén y si no, nos vemos. Amén. Sí, sí. Amén. David tuvo tres unciones. Decíamos que la unción regia es la más especial, la más anhelable. La primera unción es cuando es un jovencito, David. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante dice que de aquel día que le puso el profeta la unción, el espíritu de Yahvé vino sobre David y ya luego se levantó Samuel y se fue a Ramá. Entonces es David elegido. David es el hombre conforme el corazón de Dios. ¿Y por qué es elegido este chavo? Porque el rey Saúl fue bien desobediente, ¿no? ¿Dónde recibió la unción? En Belén, en donde nació años más tarde, 1000 años después, el nuestro Señor Señor. Jesucristo. Amén. En Betlén. Betlehem significa casa de pan. Llegó el pan de vida, ahí nació Jesús y ahí lo ungió Samuel. Ha de haber tenido unos 15, 17 años. Y que si vino la unción sobre David, sí, porque Saúl, por su desobediencia, se volvió celoso, irritable, vengativo, depresivo, ¿no? Porque dice que venía un espíritu malo, y ojo, sobre Saúl, pero el espíritu malo no venía de parte del diablo, un espíritu malo de parte de Dios. O sea que Dios manda a los espíritus malos y les guste o no lo obedecen, punto. Y venía el espíritu malo de parte de Dios, venía sobre Saúl. ¿Y qué pasaba? David tomaba el arpa, tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y el espíritu malo se apartaba. Ahí está David con su arca, ¿ven? Su arpa, ¿verdad? Y ahí es cuando él seguramente compuso Jehová es mi pastor. Y le cantaba al rey que ya estaba orate, ya estaba todo mal, ¿verdad? Y se le pasaba. Bueno, David fue perseguido, ustedes conocen la historia, sería largo hacer una historia de David, la cual vimos muy a fondo, muy bonito, en el libro con el profeta Andrés Lechuga Laureano, en el libro Los Profetas y el Desarrollo de Carácter. Acuérdense que vimos a David.
Y luego vino la segunda unción regia en la vida de David. Esta unción ya se la hacen en la ciudad de Hebrón. Si quieren apagar su audio, por favor, alguien lo tiene abierto, los que están grabando. La unción está en Hebrón. Hebrón era la ciudad fértil, la ciudad levítica, era de los levitas. Ahí en Hebrón es donde llevaron el arca de la alianza. Y David toma el arca de la alianza y se la lleva ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y cómo se la lleva? Danzando con cantores y con arpas y panderos. Y la gente decía, David mató a 10,000, ¿verdad? Ha de haber tenido unos 30 años, la edad del inicio del ministerio del Señor, ¿no? Entonces ahí en Hebrón, los que habían estado con él, lo llamaron y dice el libro ahí está en el libro nuestro, en segunda de Samuel 2, 1, 3 y 4, que los moradores, vinieron los varones de Judá, fue la unción de Judá, ¿cómo le decían al Señor Jesús? ¿O cómo le pusieron de nombre en el cielo? Porque el nombre de el león de la tribu de Judá no se lo pusieron en la tierra, ¿eh? El nombre del Señor, el león de la tribu de Judá, se lo pusieron en el cielo. Amén. Y entonces vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. Y ahí estuvo 7 años. Ahí era el guerrero. Se iba haciendo, dice, cada vez más fuerte. Saúl se iba debilitando hasta que fue hecho rey en Judá. Y bueno, después vinieron los ataques de su hijo, lo traicionó el hijo, ¿verdad? Entonces, tenía sus generales, a Joab. Bueno, ya saben, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y David era un escogido del Señor. Él iba aumentando, engrandeciéndose más y más, ¿verdad? Es como Pablo, ¿no? Pablo, ¿cómo empezó? Ciego. Lo tuvo que ir a sanar Bernabé. Y luego, ¿qué? Como primer viaje misionero de Pablo, órale. Segundo viaje misionero, todo Turquía, ¿no? Tercer viaje, no, Pablo fue creciendo porque iba de gloria en gloria con la unción que tenía, ¿no? Amén. Amén. Y ahí está David, ya rey, ¿verdad? Era el músico, era poeta, era guerrero. Él tuvo tres oficios, fue profeta, fue rey y fue sacerdote. Los Amén. oficios del Señor Jesús, profeta, rey, sacerdote. Y entonces, bueno, pues ahí está reinando, pero también ahí se le fueron. Ay, una pretty woman, se le fueron los ojos y cayó, mano. Pero ahí vino el arrepentimiento, él aceptó la palabra del profeta, ¿no? Y Amén. cambió, pues estaba en edad viril el blonde, y ahí quedó el rey, pero se levantó por la gracia de Dios y reinó, y ya luego que llega a ser viejo, viene la tercera unción de David. 3 unciones, man. Ungido, pero ya no por los ancianos de Judá, ¿eh? Ahora vienen los ancianos de las 12 tribus, vienen de Zabulón, de Isaacar, de Benjamín, vienen los meros, los señorones, los ancianos de las tribus, y lo ungen por rey de todo Israel porque reconocen que este hombre era especial de Dios. Pues, ¿cuántos siglos han pasado? ¿Verdad? Amén. 30 siglos de David y seguimos leyendo sus salmos, man, ¿verdad? Fue hecho, también eso fue en Hebrón, fue ungido por su fidelidad, ¿verdad? Ahí es cuando había ya trasladado el arca, ¿no? Y ahí ya Ajá. anciano, ¿no? Anciano, ahí tenía varios hijos, David tenía varios hijos. Y tenía un hijo que se llamaba
Adonías, y cuando lo ve viejito, quiso aprovecharse, ¿no? Para ser rey, pero entra Natán otra vez, y Betsabé le dice, tú prometiste que Salomón iba a ser el bueno. Y entonces, como era palabra de rey, ¿no? Ahí no había nada de otra vez de partidos políticos que no, como era palabra del rey, nombran a Salomón, el hijo de él y Betsabé. Bueno, hasta aquí terminamos. Él gobernó por 36 años en Jerusalén. Ahí rápidamente les comento que una vez Dios nos mandó ungir las ciudades, y en una camioneta pues, se nos ocurrió poner unas válvulas ahí está, de venoclisis, de esas que van echando gotitas cuando les ponen el suero a los enfermos, y pusimos gotitas y ungimos Estado de México, Morelos y Guerrero hasta Acapulco en la camioneta. Íbamos orando y soltando la unción, la unción, la unción. Es cuando se hace el ungimiento de la tierra, vean ustedes, ¿no? Íbamos soltando ahí un pedacito y tocando los shofares y haciendo profecía, y gloria a Dios por el aceite de la unción. Un día Te aprendimos doy algo ligerito, ligero, ligero. En Argentina hay una costumbre común que los pastores, después de una procesión, se infiltran, van caminando atrás de la procesión tirando aceite, o sea, rompiendo toda la maldición de la procesión. Eso O está sea, pasa bueno, la ¿eh? procesión y después van tirando aceite los pastores por atrás de la procesión. Lo voy a Tirando. tomar, lo tomo como enseñanza, David, enseñanza profética. Aquí en Cholula hacen cada procesión idolátrica y van echando cohetes y con banda de música, pero en el nombre de Dios, qué buena enseñanza. Sí, es como silbando bajito, despacito, van los pastores atrás, van orando despacito y van tirando aceite. Y van tomando de nuevo territorio para el Señor. Es muy interesante. Gracias por su bondad de soportarnos un poco más del tiempo dado, pero Amén. ya saben que se nos va el tiempo, es apasionado a veces esto. Nos vemos mañana. Nos